Muy buenas tardes. En nuestro seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales, el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Yuridia Arellano García. Ella es doctora en Ciencias con énfasis en Matemática Educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ella tiene una maestría en el CINVESTAP de la Ciudad de México y su pregrado base ella es licenciada en Matemáticas. Su trabajo de investigación ha girado tanto en dominios afectivos, emoción y creencias y actitudes de estudiantes y profesores hacia la matemática, como en la investigación de la acción educativa. Hoy ella nos hablará sobre fundamentos estocásticos a la hora de enseñar en grupos de estudiantes de bachillerato. La importancia de esta charla es que muchas veces los que enseñan esa parte de la aleatoriedad, de la estocasticidad, son profesores de matemáticas que son formados con, digamos, con unos marcos estructurados algebraicos que a veces chocan con la intuición que se debe tener a la hora de enseñar estos conceptos. O por otro lado, los que estamos formados como estadísticos, no tenemos las bases pedagógicas para enseñar a estudiantes de bachillerato estos conceptos fundamentales, que es formar en el ciudadano, ¿sí?, esos principios de la independencia estadística, de la aleatoriedad, de lo que es una probabilidad condicionada. Esas cuestiones, cuando las manejamos a ese nivel, a veces somos muy pragmáticos y el estudiante no alcanza a captar las ideas fundamentales. Entonces, hoy la doctora, eh, la doctora Yuridia nos va a mostrar, pues, en su experiencia, cómo deberíamos abordar este tipo de problema. Bienvenida, doctora. Bueno, gracias primero por la invitación. Primero por la invitación, que veo que es un público amplio. Creo que tenemos profesores, tenemos estudiantes. Que usted me decía que es de ingeniería, entonces quisiera saber más o menos mi público cuál es, para que les empiece a contar desde esa perspectiva pues mi experiencia con el estudio de los estocásticos. No sé si pudiéramos empezar por ahí. Sí, tenemos profesores de diferentes facultades, hay profesores de la Facultad de Ingeniería, hay profesores de Ciencias Básicas, hay profesores de Comunicación Social, entonces es bastante variado el público. Ah, ok, listo. Bueno, entonces les voy a contar un trabajo de investigación que no veo dónde decía compartir. Ya no está como hace un rato. ¿Para compartirle mi pantalla? En la parte de abajo te aparecen unos botones. No, hace un rato sí me aparecían, ahorita no los... Constanza, ¿me le das, por favor? Estoy buscándole por aquí. Dice, profe, dice compartir contenido. Ajá. Después de iniciar video, enseguida posiblemente allá hay un cuadrito, dice compartir video. O compartir contenido, perdón. A ver, no sé, a lo mejor el diseño... La parte de abajo. Está bien. A ver. No, es que ya me aparecen todos acá enfrente, en la parte de abajo no me aparece. Ah, entonces se le cambió el diseño seguramente. Lo tiene... Ah, ya apareció. Ya. ¿Ya? Perfecto. Estaba oculto. A ver. Listo. Listo. Entonces les voy a contar un trabajo de un estudiante de maestría. Ella se llama Fabiola. Entonces el principal autor del trabajo es Fabiola. Yo, como asesora, pues también estoy muy involucrada en ese trabajo. Pero cuando me invitaron a este seminario, que
cuando me lo escribieron como en donde se discuten el uso de pues, recursos tecnológicos para la educación, de entre lo que yo he estado haciendo, que es principalmente dominio afectivo, pues sentí que lo que más pegaba era esto. ¿Por qué? Porque lo que hace Fabiola es identificar un hueco en la enseñanza de la probabilidad, que es en la probabilidad condicional. Hay varios sesgos en el razonamiento condicional, por ejemplo, el que se confunda la condicional con la conjunta, o que el sesgo de la equiprobabilidad, que se cree que todos los posibles resultados de un evento siempre son igualmente probables, sin considerar las variables alrededor. Entonces ella identificaba esto y decía, ¿y qué podemos hacer para ayudar a los estudiantes, sobre todo de bachillerato, que es donde se topan por primera vez con las ideas de la probabilidad condicional? Y no sé si ustedes recuerden, pero en secundaria lo que nos dicen de la probabilidad es que hay que dividir y se acabó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se necesite? Entonces, empezamos pues la aventura de tratar de resolver esa problemática de la que identificaba Fabiola. Fabiola como profesora de matemáticas. Y bueno, les voy a contar más o menos esta es la estructura de la presentación. Les voy a hablar en la introducción lo que les estoy contando, de dónde sale esta idea y qué justifica este tipo de problemáticas, el marco teórico metodológico que propusimos, los resultados que se obtuvieron y algunas recomendaciones. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando empezamos a estudiar sobre esto, encontramos que la probabilidad es algo fundamental en la vida cotidiana, en la toma de decisiones, tan sencillas como, no sé, qué número elegir al momento de hacer un juego, o tan complicadas como llevo paraguas o no, si es que sé interpretar lo que significa una probabilidad de lluvia o no. Y que en los planes de estudio se presentan como importantes estos temas, pero en un ricocito con 2 clases y corriendo porque está en medio de álgebra. En la secundaria está, bueno, perdón, estoy hablando como si estuviéramos hablando del mismo sistema. En México, en la secundaria, está el tema de probabilidad en primero de secundaria al inicio de álgebra. Y después está ¿me escuchan bien? Sí, señora. Te escuchamos bien. Dale. Bueno, es que me están marcando y de ahí del seminario. Ok. Bueno, perdónme. Ok. Al menos en México, no conozco el plan de Colombia, lo siento, debí de haberle dado un revisón, pero no lo hice. En México tenemos el concepto de probabilidad en primero y en medio de álgebra, y es como un tema nada más, y luego lo retoman en el tercer año de bachillerato, que es donde dan todo el recorrido desde la probabilidad simple hasta la probabilidad condicional, y se supone que debería quedar entendido el teorema de Bayes. Bueno, si aquí vemos ingenieros, matemáticos, profesores en general, y sabrán que comprender el teorema de Bayes no son enchiladas, como decimos acá. O sea, no es tan sencillo. Pero lo ponen en un semestre que además debe compartirse con el análisis de datos. ¿Ok? Y que en la enseñanza, en las escuelas, predomina aún la enseñanza tradicional, ¿no? Donde está principalmente la definición y luego se prueban esas. Bueno. Además de hacer ese análisis del plan de estudios y de cómo se proponen en los libros de texto, se buscaron propuestas que ya estuvieran, o sea, antecedentes, sobre el aprendizaje de la probabilidad en el bachillerato. Y es donde encontramos lo que les contaba hace un rato, que se suelen tomar decisiones de manera determinista,
aún en situaciones de azar, hay evidencia de que los chicos lo hacen así, que no tengan una relación entre el enfoque frecuencial y el clásico de la probabilidad. Es más, quizás habrá algunos que dicen, la probabilidad es una sola y no hay como que probabilidad frecuencial, probabilidad clásica, eso es cierto, pero sí hay enfoques de la probabilidad. El enfoque desde la experimentación, que sería el enfoque frecuencial, y el enfoque desde la razón, no razón de pensar, sino de la comparación entre dos espacios muestrales, que es el enfoque clásico. Espero que todos los que estamos aquí sí sabemos distinguir entre los dos enfoques. Pero bueno, en la escuela los estudiantes no lo saben distinguir y quizás ni lo conocen. Otras dificultades como la comprensión de los sucesos dependientes e independientes, un concepto que sabemos, bueno, elemental para el teorema de Bayes, o incluso para la condicional nada más. Esa es la probabilidad que ya les había dicho, los sesgos de razonamientos estocásticos, el sesgo de la confusión de la condicional. Esa confusión va tan atrás que es una confusión de un razonamiento lógico. Los estudiantes no distinguen el operador lógico del y del o. Y entonces, desde ahí, la probabilidad condicional, que tiene un razonamiento condicional, no se va a distinguir de la conjunta, porque no se puede distinguir cuando aplica el y, que es a la conjunta, del dado que es el condicional. Pero bueno, todo esto nos dimos ahí una vuelta. Buscamos recomendaciones. Recomendaciones hay un montón, propuestas no tantas. Entre las recomendaciones es que se utilicen situaciones azarosas, y entre las recomendaciones es que se utilicen los simuladores los simuladores dinámicos, ya que nos permiten realizar una gran cantidad de experimentos, que no se llaman experimentos, por cierto, de eventos que están controlados, en contraparte de los juegos físicamente realizados, ¿no? Eso nos ayuda a la comprensión de la ley de los grandes números, que es otra que tenemos que construir para la probabilidad condicional. Y ¿qué más? Favorece el debate para la discusión en clase. Usamos ese tipo de cosas también. Bueno, encontramos que utilizar la simulación estaba recomendado, ¿no? Vamos bien hasta ahí. ¿Y cómo podríamos explicar o cómo podríamos diseñar una propuesta de enseñanza que logre aprendizaje sobre razonamiento estocástico si no sabemos lo que es el razonamiento estocástico? Bueno, entonces tuvimos que tomar una postura teórica. Esa postura teórica es las ideas fundamentales de la probabilidad propuesta por Heitele. ¿Ok? Que aquí lo está mencionando, pero aquí es como lo implementaron Ojeda, Sánchez y Valdés. Bueno, pues les hicimos caso, tomamos ese rumbo. ¿Qué cosas son las ideas fundamentales? Aquí está. Las ideas fundamentales, Heitele dice que existen ideas que mientras vas construyendo tu conocimiento sobre, en este caso, del razonamiento estocástico, esa idea siempre va transversal en la comprensión del concepto. Por ejemplo, la idea de razón es transversal a la construcción del cálculo. Bueno, no del cálculo como ciencia, sino como materia que damos. O sea, muchas de las explicaciones que tenemos de la razón desde la primaria es para ir construyendo la idea de razón de cambio en el cálculo. A lo mejor muchos van a decir que no, pero es que razón es una idea fundamental para el cálculo. Y la vas a encontrar en la comparación, en la proporcionalidad, en la pendiente de la recta, en la razón, en la derivada. Todas ellas son razones, son proporciones. Entonces, esa es una idea fundamental, porque se va construyendo. Bueno,
Lo mismo sucede acá con una idea que se llama medida de la probabilidad. Esa idea va desde la más simple, la más intuitiva, hasta la más compleja. La más simple es, me doy cuenta de que existen cosas que pueden o no suceder. No está todo en sucede, no sucede, sino que hay un rango de que existen cosas que pueden o no suceder. Es decir, existe esa propiedad de esos eventos que no sé cómo se llama, pero la puedo percibir. Es la más intuitiva. Otra forma intuitiva de percibir la medida de probabilidad es la idea de suerte. Yo sé que puede no suceder, pero tengo la necesidad de medir esa sensación que tengo. ¿Y cómo la mido? Invento un constructo que se llama suerte y digo que hay personas que tienen mayor o menor de esa cualidad. Es intuitivo todavía. Bueno, esa misma idea la podemos hacer más robusta cuando le decimos, ¿y qué tal si medimos esa suerte con un número? Ah, ok. ¿Cómo le haríamos? Pues podría ser comparar cuántas veces sucede de verdad, de cuántas veces espero que suceda. Ah, ok. Ahí ya tenemos otra medida de la probabilidad, pero ya más formal. Y esa sería la frecuencial. Y si luego te pregunto, ¿y cómo puedo saber la medida de las, que ya no le voy a llamar suerte, le voy a llamar azar? ¿Cómo puedo saberlo sin tener que resolver o sin tener que vivir el experimento? Porque si ya pasó el experimento, pues qué chiste tiene saber cuánta suerte tengo. El chiste es poder adelantar. O sea, predecir, pero nosotros no predecimos, estimamos. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos hablando de algo más teórico, el proceso de estimación, y de un concepto de medida de probabilidad teórico, que es el clásico. Y luego, ¿qué tal si decimos? ¿Qué tal si medimos el comportamiento de una función que se comporta como un evento aleatorio? Eso ya es axiomático. O sea, ya está en un nivel de formalidad mucho más elevado que el de a mí se me hace como que pasa o que no pasa. Pero sí se entiende, espero que se entienda, que eso es una idea fundamental, porque lo que vamos haciendo es volviéndolo cada vez más formal, construyendo sobre sí misma y sobre las demás. Esa es una idea fundamental. Otra idea fundamental, la de espacio muestral. Con el ejemplo que acabo de dar, espero que quede claro que es desde, no puede suceder en todos los lugares. Hay como una zona en donde tales eventos suceden y en otra zona donde no suceden. Y esa no me importa. Hasta un conjunto cerrado que cumple la. O un espacio, o un anillo ya, llegando a los lugares más formales. La regla de la suma, que es la de probabilidad de A o B. La regla del producto, que es la probabilidad de A y B. La independencia de sucesos, la equidistribución, la simetría, la combinatoria. La combinatoria es una idea fundamental también en probabilidad. Sobre todo está muy ligada con el espacio muestral. El modelo de urna, la simulación, la idea de variable aleatoria, la ley de los grandes números y la idea de muestra. Entonces, Heitele y Batanero, había agregado otra, que era la de muestreo, pero no la tomamos en cuenta. Pero Heitele propone que son 10 ideas fundamentales. Entonces, si queremos construir el razonamiento, bueno, construir quizás sea mucho, trabajar el desarrollo del pensamiento probabilístico o el razonamiento estocástico, deberíamos de trabajar con esas 10 ideas fundamentales en forma espiral ascendente, desde la intuición hasta la formalización axiomática. Bueno, ese es nuestro marco teórico. No sé si tengan dudas, si quieran expresarme aquí o al final. Bueno. Yo creo que la idea es que tú expones y al final hacemos comentarios, preguntas. Perfecto. Bueno, entonces quédense con esa idea, porque eso es lo importante.
Eso es lo importante, esa es la propuesta. Y además, lo de la simulación, aquí se nota, bueno, está muy chiquito esto. Es una de las ideas fundamentales, la simulación. ¿Por qué? Porque como te daban el ejemplo de la medida de la probabilidad, llegamos en un punto en el que si queremos conocer la medida de probabilidad es porque queremos adelantar, estimar. Entonces la simulación se convierte en una idea importante. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo un diseño, se diseñó una actividad, una situación didáctica, se testeó 3 veces, en cada testeo se fue mejorando, dependiendo de las dificultades que iban teniendo los estudiantes, se iban modificando la actividad. Se hizo con la metodología que se llama investigación y acción en la educación. Y lo más importante, que en esta parte metodológica se diseñó un simulador de tómbola. Si se siguen viendo mi pantalla, dice la tómbola y está azul, rojo, amarillo, verde. Sí, sí, sí estamos viendo tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, esto fue una aplicación web que se diseñó como parte de la actividad matemática. ¿Sale? En la secuencia de actividades o en la situación didáctica se puso una actividad detonante, una situación detonante, que era un juego de canicas, de feria. No sé si sea popular también por allá, pero de qué color puede salir o qué numerito puede salir, ¿sale? Entonces, tenemos a un niño hipotético que va a la feria y que en lugar de apostar, bueno, primero le preguntamos por qué no apuesta y al principio dan ideas como el rojo porque es el de mi suerte, el amarillo porque seguro sale, cosas así. Y los llevamos a razonar, a buscar una decisión razonada a partir primero de la experiencia y después de la estimación. ¿Ok? Entonces se diseñó este juego de la tómbola en donde podemos jugar a ese juego de 2 modos, con reposición y sin reposición. Esta parte tiene la intención de trabajar la idea fundamental de con reposición, dependencia e independencia de sucesos. ¿Por qué? Pues porque con reposición y sin reposición, pues afecta la dependencia de la extracción de 2 bolas consecutivas, que es uno de los juegos que vamos a hacer. Entonces en la actividad se les decía, hay tantas de cada color, ahorita voy a poner 5 de cada color, ¿no? Y estas se dibujan. ¿Qué tiene de diferente este simulador con los demás? Bueno, para empezar, se hizo una revisión de simuladores que se pudieron tener acceso a través de la web. Puede que haya simuladores mucho más complejos y más completos, pero que no son de acceso libre. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se le agregó extracción, bueno, lleno la tómbola. Puedes extraer un color predeterminado, eso para trabajar lo de la independencia, o puedes hacer la extracción aleatoria. Por ejemplo, aquí aleatorio ya salió un azul. Acá te lo dice. Como es con reposición. Perdón, ¿vale? doctora Yuridia, es que no estamos viendo Tú estás mostrando la simulación. Ok, es lo que les preguntaba. Que si se veía, porque me cambié de... Estamos viendo tu presentación. Ok. Es lo que les preguntaba. Porque me cambié de... Estaban juntas y nada más me cambié de pestaña. Ok, listo. Bueno, entonces aquí le puse 5 de cada color que tiene diferente, le puse con reposición, puedo hacer una extracción aleatoria, aquí ya me había sacado azul, pero como está con reposición, si vuelvo a extraer, esa azul sigue dentro de la urna, pues porque es con reposición. Si es sin reposición, esa azul se quita. Ahora sacó una roja. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué tiene esto de diferente con los demás? Pues nada. Es un juego normal, ¿no?
¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos poner cuál es la probabilidad de que salga azul en una primera extracción. El estudiante puede poner lo que supone y le va a regresar una leyenda de muy bien o una leyenda de vuelvo a intentar. ¿Sale? Dependiendo. Le voy a poner aquí un quinto, ¿no? Un quinto. Es incorrecto. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, como lo decía hace un rato, tanto la literatura como la experiencia de Fabiola nos decía que el trabajo en el aula con los juegos, una de sus grandes desventajas es el uso de mucho tiempo. Y entre los simuladores que se observaron en la web, otra de sus ventajas es que se tenía que estar haciendo repetidamente. O sea que más o menos salía lo mismo, ¿no? Entonces, aquí en este simulador se pone que se pueden hacer 10 extracciones sucesivas, 100, 1000, hasta 1.000.000. Eso nos sirvió bastante en la secuencia de actividades porque se les pregunta si al continuar un cierto experimento, los resultados que se estabilizan, ¿no? De qué modo se vuelven como similares. Porque cuando vas haciendo las simulaciones miles y miles y miles y millones de veces, espero, no sé si lo hayan hecho ustedes alguna vez, pero las probabilidades tienden a estabilizarse a lo lejos. Es decir, si miras el comportamiento desde lejos, ya ves una línea. Si la ves de cerca, por ejemplo, no sé, el lanzamiento de una moneda. Primero es 3/4, 1/4, o sea, así de lejos. Y después, las diferencias son tan pequeñitas que entre un millón y el otro millón, estás en 0.50001.246 y en el otro estás en 0.50001.312. O sea, las diferencias son tan pequeñas que a lo lejos se estabilizan, pues. Y eso es lo que nosotros buscábamos en la secuencia de actividades, que los chicos observaran para que pudieran determinar el comportamiento a la distancia, a los grandes números. Construyendo la idea de los grandes números, podríamos hablar de una idea teórica de la probabilidad. Eso liga la idea, el enfoque frecuencial, que se refiere a ir realizando los experimentos, ir comparando cuántas veces sucedió, entre cuántas veces lo intenté. Esa es la frecuencial, porque la voy midiendo conforme a las frecuencias de los resultados de los eventos registrados. Entonces, la simulación sustituyó esa parte de irlo haciendo de poquito en poquito, pero nos permitió ir comparando de grandote en grandote, de mucho en mucho, lo que nos dio pie a utilizar la ley de los grandes números para vincular el enfoque frecuencial con el enfoque clásico de la probabilidad. Para eso se hizo esto. Y después agregamos la de 2 extracciones sucesivas, con la intención de trabajar la probabilidad conjunta y distinguirla de la probabilidad condicional. Bueno, las dos cosas. Trabajar la probabilidad condicional y la conjunta y distinguirlas entre sí. ¿Ok? Aquí, de igual modo, podemos hacerlo hasta 1.000.000 de veces desde un clic. Todas ellas extracciones aleatorias. ¿Ok? Entonces, dentro de las actividades era hacer esto varios millones de veces y observar los comportamientos, que es lo que explicaba antes, pero ahora lo estamos hablando de la ocurrencia de 2 eventos simultáneos. Este es para la conjunta. O sea, que salga azul en la primera extracción y azul en la segunda extracción. Si ese juego lo hubieses hecho 1.000.000 de veces, 62.425 aleatoriamente hubiesen salido azul y azul. Y 62.411 veces aleatoriamente distribuidos habría salido rojo, azul. ¿Vale? Bueno, esta parte la utilizamos para construir lo de la probabilidad conjunta y dar indicios de la probabilidad condicional. Bueno, les aviso que lo de la condicional no se logró, pero se intenta. Pero sí pudimos distinguir la conjunta de la condicional, que era uno de los sesgos que están muy reportados.
voy a presentar, me voy a regresar a la otra presentación. Y les muestro lo que pasó. No me puedo explayar mucho en todas las actividades porque, pues, el tiempo, ¿no? Pero la secuencia de actividades fueron 6 actividades donde se trabajó desde el enfoque intuitivo hasta el enfoque clásico de la probabilidad, que creo que se los he estado contando a lo largo, trabajando ideas fundamentales desde lo intuitivo hasta la formalidad, desde la actividad 1 hasta la 6, como les platicaba, esa es la idea. Se probó se hicieron 3 ciclos, pero el último ciclo, que es el que estamos reportando, fue con 7 estudiantes de bachillerato. Fue en línea porque pandemia. Y aquí tenemos los resultados de esos 7. Les voy a mostrar uno. El estudiante H1, durante las 6 actividades, lo que hicimos fue ir registrando, después de que se realizaron las actividades, observar los videos, ir registrando qué ideas fundamentales entraban en juego. ¿Cómo sabíamos que entraban en juego? Con base en las definiciones de cada una de esas ideas fundamentales que nos da nuestro marco teórico. Por ejemplo, la de medida de probabilidad, que fue la que expliqué hace un rato, eso es lo que anduvimos buscando. ¿Manden? ¿Manden? Por favor, apagarle los micrófonos, por favor. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, la medida de probabilidad, eso es lo que andaban buscando, que trabajara esa, desde la intuición hasta la formalización de la medida de lo azaroso. Eso es la medida de la probabilidad. Entonces, H1, pues estuvo trabajando esa idea y la logró formalizar hasta un cierto punto. La combinatoria, todo lo que está en verde, son aquellas ideas fundamentales que se planearon trabajar o desarrollar en la secuencia de actividades y que el estudiante logró desarrollar. Todo lo que ven en amarillo es aquello que se planeó pero no se logró. Por ejemplo, la ley del producto. Aquí en la ley del producto, H1 tenía muy arraigada la confusión con la ley de la suma. Fue hasta acá en el enfoque clásico, donde lo pusimos con el simulador a probar, porque él decía la probabilidad de que salga azul y azul es 1/5 de azul y 1/5 de otro azul, son 2/5, o sea, los juntaba. Entonces le decíamos, si son 2/5 es 0.4, o sea, casi la mitad. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok, aquí la pasamos. Y acá lo pusimos a trabajar con la simulación. Al momento de observar el comportamiento, como les mostré hace un rato, pues está muy lejos de 0.4. Y fue ahí donde empezó a cuestionarse y a debatir el sentido que tenía el uso de la regla de la suma y la regla del producto. Y bueno, ese es en También la de condicional, aquí se planeaba que se trabajara la condicional, al menos desde ese enfoque intuitivo, pero no se logró. Y todo lo que ven en azul es aquello que no se tenía previsto en la secuencia de actividades, pero que el estudiante sí mostró, generalmente relacionada con otras ideas fundamentales, lo que nos da prueba de que las ideas fundamentales están vinculadas entre sí, es decir, lo que dice Heitele, pues, que todas ellas van construyendo tu razonamiento estocástico a lo largo de tu formación. Y la madurez o qué tan formalizado esté, pues va a depender de cuándo iniciaste a trabajar las ideas de probabilidad y de con qué, pues conexiones, podemos decir, con qué fortalezas tienes relacionadas esas ideas fundamentales desde tu formación inicial. ¿Vale? Entonces, podrías hacerte un test para saber qué tan formalizadas tienen las ideas fundamentales de los estocásticos. Y bueno, ese es uno. Aquí tienen los 7, digo, para que lo vean de lejos. Como verán, en muchos, sobre todo estos, están ordenados de mayor a menor.
están muy en amarillos. Si recuerdan, les dije que amarillo es que se tenía planeado, pero el estudiante no logró trabajar esas ideas. Así que hay todavía mucho que trabajar en cuanto a al rediseño de las actividades. Obviamente no esperamos que todos los estudiantes hagan en verde, azul y sea una maravilla. Más bien buscamos una explicación de por qué estos salen en azul, verde y estos no. Una primera, o sea, de primer vistazo, el primer grupo eran chicos que ya tenían experiencia con las nociones de probabilidad en secundaria. Incluso algunos ya se sabían la fórmula, aunque no sabían qué significaba, inmediatamente desde la actividad 1 decían, hay que dividir. ¿Ok? Lo que nosotros tratamos de hacer es, sí, tienes razón, hay que dividir, pero ahora tenemos que saber por qué hay que dividir y nos metimos en las actividades de la simulación. Entonces, este grupo tenía algún indicio de la medida de la probabilidad en secundaria. Este grupo decía que no habían visto nada de probabilidad y que les era novedoso. Entonces, nuestra secuencia de actividades, pues no es para una noción de probabilidad novedosa, es para una formalización desde el enfoque frecuencial hasta el enfoque clásico. Bueno, esa es una de nuestras explicaciones. Y pues lo azul igual tiene que ver también con sus particularidades de los estudiantes. Tendría que haberles contado que no son todos de un mismo grupo. Teníamos de 2 grupos y se nota la diferencia. Entonces, se notan también los indicios de la formación inicial de cada uno de los estudiantes. O sea, no solamente de que ya supieran probabilidad, porque en realidad no sabían, pues conocían la fórmula. No solamente eso, sino sus propias estrategias de aprendizaje y sus experiencias previas con juegos o con eventos azarosos. Y es lo que encontramos con este grupo. ¿Qué sigue? Pues hacer el rediseño. Buscamos hacer una propuesta que le dé utilidad al juego de tómbola que que programó Fabiola, y continuar hacia allá. Entonces aquí lo que les muestro es evidencia del tipo de cosas que hicieron y dijeron los estudiantes. Ahí tenemos H1, que en el enfoque intuitivo decía, todos los colores tienen la misma probabilidad de salir. Elijo rojo y verde porque sus probabilidades son 25 y 25, o sea, hace 50 en total. ¿Se acuerdan que ya se había dicho eso? Como recursos semióticos, aparte de lo oral, también utiliza diagramas de árbol, esto para hacer sus combinaciones. En combinatoria de espacio muestral, aquí en el clásico pasamos del intuitivo, donde tenía que hacer los dibujitos de uno por uno con diagramas gráficos, a el clásico, que es donde dice, para todas las canicas azules habrá 49 resultados. Multipliqué las 7 azules de la primera con las 7 azules de la segunda. Es decir, ya está en un nivel formal y puede encontrar la cardinalidad del espacio muestral con un producto. Combinatorias, bueno, combinaciones. Lo mismo para el resto de las ideas fundamentales de los otros estudiantes. Esos son solo ejemplos de lo que logramos desarrollar utilizando el simulador y utilizando la simulación como argumento principal para... Esto es lo que les contaba. Esas gráficas, como se fueron alimentando con cada vez números más grandes, se iban estabilizando. El espacio muestral como un producto, la ley del producto, la independencia de sucesos, todo esto girando alrededor de la simulación y la ley de los grandes números. Bueno, en conclusión, creo que ya les he contado todo lo que hicimos. Se pudieron desarrollar 9 ideas fundamentales.
mira, H1 y M1, que son los que les mostraba, lograron llegar hasta el enfoque clásico. Les decía, los separamos en dos grupos, los que avanzaron, los que no tanto. Lo bueno es que en medida de probabilidad todos están en verde. Eso es lo bueno. También nuestros resultados sugieren que los estudiantes relacionan el enfoque frecuencial con el clásico utilizando la ley de los grandes números, eso ya lo dije. Y identificamos varios sesgos en las actividades, las primeras actividades, varios sesgos como la falacia del jugador, la independencia sucesiva, la combinación de probabilidades conjunta y condicional, ya se los había contado también. Y el simulador que ya les mostré contribuyó a promover las ideas fundamentales que teníamos diseñadas para la secuencia de actividades. Y básicamente es lo que hicimos. Ahora sí, si tienen dudas. Muchas gracias, Yuridia, por tu presentación. ¿Alguna pregunta para Yuridia? Bueno, mientras te animan. Sigue con los comentarios, Diver, y de pronto ahorita ya esperamos. Me parece fundamental en la presentación de Yuridia, de la doctora Yuridia, esa herramienta de la simulación para poder conectar la intuición del estudiante con la parte formal. A veces ese paso de intuición a la formalidad, sobre todo a niveles de formación básica, no es tan inmediato. Y el instrumento de la simulación que utilizó la estudiante y Yuridia nos presentó, pues nos da como una salida. Y muchas veces también nosotros, en nuestros cursos avanzados de la universidad, a veces pecamos de formalización y quedamos en la fórmula, pero esta presentación nos da como esa línea que hay que utilizar los preconceptos que tiene el estudiante, la intuición, y en el caso de la probabilidad condicional y la probabilidad conjunta, eso cuando nos llegan los estudiantes a la universidad todavía tenemos ese sesgo. Entonces es buscar situaciones de la vida real que nos ayude a que ellos comprendan esas diferencias y por ejemplo, la independencia y dependencia de eventos. Eso, ¿cómo lo usan estudiantes de ingeniería? ¿Cómo lo usan estudiantes de mercadeo? En situaciones reales que ellos lo puedan usar, por ejemplo, como si el género implica que la persona tiene más probabilidad de comprar o no, eso hace que un mercaderista toma decisiones. Pues, enfoque su decisión a una publicidad, a cierto género o a ciertos rasgos. Entonces, lo fundamental es que el estudiante tenga esas intuiciones, ¿sí? Que a veces en nuestra formación no los exponemos a ellas. Entonces me parece muy acertada esa conexión entre la intuición, lo formal y conectarlo con la simulación. Y sobre todo porque estas nuevas generaciones son felices jugando con las tablets y nos dan ese beneficio. Ahora bien, ahí me pareció muy acertado lo de la ley de los grandes números, dar esa aproximación, ¿sí? Muchas veces nosotros como que nos da miedo en esos niveles hablar de la ley de los grandes números, pero simplemente con un jueguito de simulación, ¿sí? Se ve la aproximación a la probabilidad clásica
Y esa ley de los grandes números, pues, se vuelve un jueguito. Me pareció muy, muy interesante. Es la idea. ¿Sí? La idea es que puedan observar lo que en la vida real no podrían. Sí, exacto. Decía Cantoral, observar con la mente. Observar con la mente, exacto. A veces más lejos, uno ve más lejos si observa con la mente. Pues sí, esa es la idea, básicamente. Profe Yuridia, Dígame. hola. Hola, buenas tardes. ¿Tuviste la oportunidad de conectar el cuento de la tómbola con algún ejemplo de la realidad? Llevarles el jueguito de pronto, que lo traemos acá, le llamamos el bingo, o llevarles como esa canción tan famosa de que la vida es una tómbola. No sé, ¿cómo lograste Sí, sí, sí. conectar algo más lúdico o algo más de la cotidianidad del día a día para unos estudiantes que decíamos ahorita, se conectan más es con la tecnología, el juego, lo digital, y no entender que también viene de algo más tangible, más sencillo, pero que igual evoca el concepto? Sí, como les contaba, la secuencia de actividades, son 6 actividades. El simulador entra en juego aquí, en el enfoque frecuencial. En el enfoque intuitivo, lo que hicimos fue eso, hacer el jueguito de la tómbola, con una cajita, y en la actividad 1, se hace con eventos independientes equiparables, que son 5 canicas rojas, 5 amarillas, 5 azules y 5 verdes. Y en la actividad 2, con eventos independientes no equiparables, que son 8 rojas, 6 azules, 4 amarillas y 2 verdes. Se jugó y se preguntaba, se le preguntaba por cuál apostaban y que dieran sus razones. Aquí se esperaba que dieran razones intuitivas. Así fue en la mayoría, excepto en los que ya tenían la noción de medida de la probabilidad como división, que es el ejemplo que les mostré, que decía, es que es 25% más 25%. Ese niño ya había visto el concepto en secundaria. Quienes no lo habían visto en secundaria decían, pues, el rojo porque me va a dar más suerte, o el rojo porque todos son iguales. O sea, daban argumentos, aunque no como medidas formales de la probabilidad. Entonces sí, empezamos a través del juego. Pero llegó un punto entre la actividad 2 y 3 donde el juego ya no era suficiente. Porque así como les contaba, lo que nosotros buscábamos era romper de qué te sirve saber qué tanto pasó, si tú lo que quieres saber es qué tanto va a pasar. Entonces los llevamos hacia la frecuencial. En la frecuencial se utilizó el simulador para hacerlo una gran cantidad de veces. 1 millón, 2 millones, 3 millones de veces. Para luego volver a romper y preguntar. Ahí porque lo estás haciendo 1 millón de veces, pero observas algún comportamiento cuando esto sucede. Bueno, ni siquiera se lo tuvimos que preguntar, o sea, se ve en las gráficas. Algunos usaron gráficos de barra como el que le mostré, otros gráficos de polígonos. Entonces, conforme va siendo mayor el número de juegos, de eventos realizados, de eventos registrados, se ve un comportamiento. Y alguien siempre dice, es que ya casi son iguales. Ahí, si quisiéramos formalizar, meteríamos el concepto de límite y hablaríamos de tiende a, pero no lo queríamos hacer porque es bachillerato. Entonces ahí fue donde dimos el salto al enfoque clásico y regresamos ves como que va hacia un cierto número, ¿cuál es ese cierto número? Y lo regresamos fíjate que ese cierto número coincide con la cantidad de datos que tienes inicialmente. ¿Sí? Entonces, aquí donde eran 8 rojos, 8, 10 de 20, 8 de 20 era el número al que se iba estabilizando, que sería 4 décimos, 0.4. Entonces, así fue como lo manejamos. Cierto, fuimos desde lo intuitivo con el juego físico, a preguntar qué pasaría si, a preguntar hacia dónde, cómo se comporta,
a regresar a cómo lo puedo relacionar con el enfoque intuitivo. Y el simulador pues jugó el papel central. No sé si ahora queda más claro. Sí, no, chévere que de la apropiación que ahí hicieron desde lo tangible de los del juego y que pues igual que tal vez sería la parte que más se gozaron porque lo podían ver. Un comentario que está en el chat precisamente habla de eso, de la profesora María Camila o estudiante María Camila, si nos saluda. Dice que incluso para la vida práctica es una idea potente ver los eventos con un criterio más amplio y, como tú dices, observar con la mente. Así que acá sería observar con el juego, observar desde la experiencia, desde las manos como tal, desde lo tangible también, esa parte. Diver, ¿tienes otro comentario? No, me parece interesante la necesidad de buscar esas situaciones. Aquí tienen la urna, ¿sí? Pero a medida que vamos como avanzando, buscar esos juegos intuitivos para apropiar esas ideas y poder pasar a la simulación y a la formalización. Yo creo que allí hay como una beta de experiencias a compartir, ¿sí? Una idea loca, por ejemplo, casi siempre tenemos problemas con eso de cuando es con repetición y sin repetición. Y yo veía un compañero que hablaba de una fiesta. En una fiesta hay niños y hay regalos. Y está el animador, el payaso que reparte los regalos. Entonces el niño, la N, el R, los regalos. Y entonces con eso explicaba los combinatorios, N combinado R. Y cuando el animador sacaba al niño, usted ya ganó, ya no puedes jugar más. Y cuando no había esa condición, sino que jugosamente decía el animador los ve todos como unos minions y no puede identificar quién ganó y quién no ganó. Y entonces mostraba la diferencia entre con repetición y sin repetición, y con eso armaba toda la estructura. Y era algo que pues a una edad de 14, 15 años todavía tienen en el recuerdo de la fiesta de los niños y los regalos. Y más aún, si los regalos eran iguales y si los regalos eran diferentes. Entonces, con esa intuición y ese recuerdo, él pasaba a la formalización. Pero me parece que la conexión que hacemos acá con la parte de simulación y la app, pues ayuda más a esa conexión. Pero la beta de oportunidad está en esas actividades que podemos usar para despertar esa intuición. Claro, a mí lo que me gustaría que rescataran es la idea de ideas fundamentales. Uh-huh. Yo siento que ese concepto puede ser aplicado incluso en tus clases, ¿no? Puedes descomponer tu clase en ideas fundamentales que vayas arrastrando durante toda la clase y vayas construyendo cada vez más de manera más formal y ascendente para que el razonamiento, para que construyas razonamiento, pues, sí. No des definiciones y conceptos aislados, sino construyas formas de razonar. Creo que eso lo que más bueno, a mí, lo que más me gustó del marco teórico, que no te dice, mira, se trata de que sepa la definición de probabilidad, que es la razón de cuántos éxitos entre cuántos posibles resultados. No, dice, hay 10 ideas fundamentales que tenemos que ir trabajando juntas, como una telaraña. Yo me lo imagino así, como una telaraña y el niño está ahí en el centro, como una telaraña, y cada vez lo vamos subiendo en cuanto a su nivel de razonamiento y formalidad, pero todas juntas, y no como pues ahora vamos a enseñar derivada, y no más sí, derivada. Pues no, porque sin variación no hay derivada, sin función no hay derivada, sin relación
sin razón, sin cambio. O sea, son ideas que se entretejen para construir una forma de pensar. Eso es lo que yo rescataría de esta presentación. Bueno, si ustedes no conocen el marco, es más, ni siquiera sigan mi marco, sigan la idea de que hay que construir a través de ideas fundamentales. Y el trabajo de Fabiola creo que es una muestra de que se puede, de que es posible diseñar situaciones con esta forma de pensar. Nada más, ahí digo. Sí. No, es trascendental lo de los conceptos fundamentales y trabajarlos en espiral. Va desde el nivel más bajo de formación hasta puede llegar a un doctorado desarrollando esas ideas fundamentales. Entonces, es en cada momento cómo ir aportando en esa espiral. Y creo que no solamente para, pues, eso se aplica para todas las disciplinas. Y mucho más cuando estamos en un ambiente cambiante de la forma de la relación enseñanza-aprendizaje. Entonces, los educadores, si tenemos claro la parte fundamental, los conceptos fundamentales y cómo ir aportando en esa espiral en cada uno de los momentos, no tendríamos ese problema que a veces llega que hay tantos conceptos que enseñar en un curso que a veces hacen mucha bulla y se te olvida los conceptos fundamentales, donde tienes que apuntar. Sí. Pero fíjense una cosa, no hablo de conceptos, hablo de ideas. Ideas fundamentales. Ideas fundamentales. Como el ejemplo que le daba de medida de la probabilidad. Es cierto, el concepto medida de la probabilidad es una medida, un número, ¿no? Pero nosotros hablamos de la idea de medida de probabilidad, que va desde esa sensación de que, ¿cómo le hago para saber si me conviene o no me conviene irme o no con el novio? Yo qué sé, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa? Lo si que me pongo las botas para la lluvia o si no me pongo las botas para la lluvia. Ándale. Eso que llamamos intuición. Desde ahí, esa es una idea fundamental de la medida de probabilidad. Hasta ya el estadista súper educado que te dice, cuando habla de medida de probabilidades, porque te está hablando de medida de probabilidad. Teoría de la medida de probabilidad, exacto. Claro. Bueno, a eso nos referimos a ideas. Bien, ¿alguna pregunta para la doctora Yuridia? ¿Tenemos algo en el chat? Hola, profe Iber, con Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su charla. Una pregunta, digamos, ya es como un tema más técnico. ¿Esta herramienta está disponible en la web? Esa parte no la alcancé a ver bien. Vi como la aplicación, pero no sé si está disponible en web. ¿Sí? Sí. Precisamente de eso me estaba quejando, ¿no? De que puede que haya propuestas mucho más completas y complejas, pero no son libres. De entre las libres, se tomó lo que vimos bien y se complementó lo que vimos que faltaba, que es lo de la simulación hasta 1 millón de veces. Lo voy a poner ahí en el chat. Ok. Sí, y lo otro que le iba a preguntar, profesora, es, por ejemplo, ya viendo este alcance que usted desarrolló en el curso, ¿se pueden incluir más temas? O sea, por ejemplo, no solamente la probabilidad, por ejemplo, lo que decía ahora en la derivada, es una razón de cambio. En economía, nosotros la utilizamos para los análisis marginales, ¿no? Profe Iber, al tema claro. de, por ejemplo, la primera derivada es un análisis marginal, ¿cierto? Entonces eso nos permite a nosotros, por ejemplo, determinar cuánto cuesta adicionar a alguien más en un producto. Eso sería interesante, por ejemplo, agregarlo, ¿cierto? Claro, sería cuestión de diseñar la situación de actividades porque el simulador está asociado a las 6 actividades que no sé si recuerdas, les mostré ahí, cada una con un cierto objetivo. Entonces, este simulador está asociado a esa secuencia de actividades.
Pero si tienes una idea de cómo podríamos estructurar las actividades, se puede adaptar el simulador a lo que tú buscas. Incluso ni siquiera lo tienes que programar, se puede hacer en GeoGebra. O sea, GeoGebra es muy amigable para hacer simuladores. Sí. Muchas gracias, profesora. Feliz día. Gracias, David. Con gusto, Carlos. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? A ver, reviso por acá. Parece que no. Pues parece que no. No, sí. ¿Todo claro o nada claro? Bien. La profesora colocó en el chat el enlace para la app. Lo desee, ahí está el enlace. Muchas gracias, profesora, por compartirlo. Bien, te agradecemos mucho por tu charla. Lo de las ideas fundamentales, creo que para todos los profesores, esa idea de ideas fundamentales y trabajar en espiral e ir subiendo es algo que nos llevamos en nuestra caja de herramientas, y lo de conectar intuiciones con formalización y usar herramientas tecnológicas que nos lleven a eso también es una idea que nos llevamos. Yuridia, muchas gracias por tu presentación. No sé si Darío quiera mencionar algo. Nuevamente, como arrancamos la presentación, agradecerle a la profesora Yuridia, compartir su experiencia, invitarnos a mirar otras formas de trabajo para con los estudiantes a través de la tecnología. Precisamente por eso este seminario es importante y de ahí su nombre, Aprendiendo en Ambientes Virtuales. Esta es una herramienta que lo posibilita. El mismo hecho de estar aquí conectados es parte de esa experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias. Solo por curiosidad, ¿desde qué parte de México se está conectando la profesora? Desde Acapulco, Guerrero. Acapulco. Sí, playita, ¿no? Estoy hoy. Ah, ok. Estamos en Acapulquito. Ah, ya. Sí, había leído de la Universidad de Guerrero, pero pues ya que nos cuenta que está en Acapulco, un saludo desde Colombia para allá. Agradecerle a los asistentes que se conectaron con nosotros, a las personas que nos apoyan desde el Ministerio de Educación Nacional con la iniciativa en la Alianza Estratégica del COLAB, a la profesora María Camila, que nos acompañó, creo que todavía está por allí o ya se desconectó. Agradecer al COLAB este espacio que tenemos de trabajo con la universidad como una alianza estratégica para seguir compartiendo las experiencias de los docentes a través del mundo digital. Gracias, Diver, gracias por tu participación, tu experiencia en estadística y tu trabajo ahora como moderador. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguna última pregunta, algún comentario o nos despedimos todos? Vale, nos despedimos entonces. Hasta luego, profesora. Chao, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Chao, luego. Darío. Luego. Gracias. Buena tarde para todos.